corto, concreto, tenemos que saber tres cosas. Uno, lo que es TEP, tromboembolismo pulmonar. Tenemos que saber bien qué pedir esas cosas. Dos, lo que es el incremento del índice cardiotorácico. Y tres, insuficiencia cardíaca congestiva. Y nada más. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál es la idea? La idea es que en las arterias pulmonares, que están pintadas de azul porque llevan sangre venosa, se va a meter un coágulo. ¿Ya? Se va a meter un coágulo. Ese coágulo generalmente es un émbolo que se va a desprender de alguna parte del cuerpo. Generalmente trombos en las venas de los miembros inferiores, pero en general podría ser de cualquier parte del cuerpo. ¿A quién da? Da a pacientes generalmente posoperados de traumatología, operaciones grandes de cadera, de rodillas, operaciones ginecológicas, o en pacientes que están postrados en cama por algún motivo, se trombosan y un émbolo va a parar ¿dónde? Va a parar hasta las arterias pulmonares. ¿Okay? ¿Y cómo debuta el paciente? Con disnea súbita. Tienes un paciente posoperado en traumatología, tú estás rotando traumatología, el paciente está estable, le han operado y de pronto empieza. Está agitado el paciente, de pronto. ¿Ya? En cualquier paciente agitado, ¿qué le vas a pedir primero? Una placa de tórax. ¿No es cierto? Porque tú no sabes que tiene un TEP, ¿no? Le pides una placa de tórax y la placa de tórax generalmente va a ser normal. La placa es normal, pero el paciente está todo agitado. Entonces, no hay nada que explique su agitación en la placa de tórax. Porque también puede estar disneico, ¿por qué? Por un derrame, por una neumonía, por una atelectasia, por un hemotórax, por 80 cosas, ¿no es cierto? La placa de tórax te va a descartar esas cosas. Si tu placa es normal, porque generalmente la placa es normal, tu siguiente paso tiene que ser pedir una angiotomografía de tórax, porque tú tienes que pensar que el paciente puede tener un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? La idea está clara, ¿no es cierto? Está clara. Paciente con piernas hinchadas, operado, o en cama, postrado, que entre en disnea, primero placa de tórax. Placa de tórax. Si no hay nada en la placa de tórax, o hay algo muy chiquitito que no justifica toda la clínica del paciente, pido una angiotomografía de tórax. En la angiotomografía de tórax, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que reconocer estructuras. ¿No? Primero, sé que es la vena cava, aorta ascendente, aorta descendente, y acá veo un poquito de la pulmonar. En ese corte veo un poquitito. En el siguiente corte veo más, ¿no? Veo el tronco de la arteria pulmonar, veo la arteria pulmonar derecha, y un corte un poquito más abajo, veo la arteria pulmonar izquierda, que están llenas de contraste. Que me dio un angio, ¿no? Un angio que le ponen al paciente, un montón de contraste en vena, pero que finalmente va a parar ahí, va a llegar a esa arteria, y la vamos a ver bien. Esto es un normal. ¿Ya? Siempre tengo que reconocer un normal para luego darme cuenta cuándo puede haber algo patológico. Este es un normalito. ¿Okay? En las placas casi siempre son normales, pero de vez en cuando, no siempre, de vez en cuando, puede aparecer como un consolidado alveolar en la base, generalmente pegado a la pleura. ¿Ya? Se va a formar de fondo. Pero para los patrones radiológicos solamente es como un consolidado alveolar y nada más que eso. ¿De acuerdo? ¿Y qué vamos a ver en la tomografía? En la tomografía podemos ver directamente el coágulo.
¿Ya? Tengo mi tomografía por acá. Tengo mi tomografía ahí. Tengo que ser pintado bien la pulmonar derecha. Pero aquí que tengo una zona radiopaca que no se ha opacificado con el contraste. ¿Eso qué será? Un coágulo. Un coágulo. Entonces, yo puedo ver el coágulo. Puedo ver el coágulo. ¿De acuerdo? Directamente. Pero no necesariamente el coágulo puede estar en arterias grandes, sino también en pequeñas. Si comparo, por ejemplo, digamos que en otro paciente puede que no haya ningún coágulo acá, nada, ¿no? Se ve normal todo. Pero si comparo estos vasos con estos vasos, que me doy cuenta, estos están blancos, pero en este lado no están blancos. ¿Qué significa? Que no está llegando sangre ahí, porque en todo caso la sangre puede estar coagulada. Porque el trombo, no necesariamente el trombo va a ser en una arteria grande. O sea, no necesariamente el trombo es en una arteria grande, ¿eh? Podría ser también en ramas. En ramas. La clínica del paciente va a ser la misma. Obviamente, cuanto más grande sea el trombo, más graves serán los datos clínicos del paciente. Y este paciente aparte que tiene una telectasia, ¿no? Una telectasia. ¿Ok? Aparte que tiene una telectasia. ¿Qué ventana es esa? Mediastínica. Mediastínica. Ventana de mediastínica. Ahí tenemos el coágulo, claro. El coágulo en la arteria pulmonar. Entonces, cuando pregunte en mi examen de segundo aporte, estudio de elección para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, la respuesta será angiotomografía de tórax. ¿Ok? Repetimos entonces. Cuando tengo sospecha de tromboembolia pulmonar y la placa de tórax es normal, ¿qué debo pedir? Angiotomografía de tórax. Listo. Prometéis por Dios y por su parte poner eso en el examen. Siguiente deporte. ¿De acuerdo? Ya, no tiene que tener eso, ¡pum! Así. Al toque. ¿Ya? Muy bien. Esta foto es del libro de Herring, que tengo acá un consolidado alveolar con broncogramas aéreos, porque es el patrón, ¿no es cierto? Pero como este paciente tiene un tremendo trombo que tapa la arteria pulmonar derecha y tapa la arteria pulmonar izquierda, y aparte tapa una rama periférica que se llama el seno del nudillo, ¿ya? Esto será una joroba de Hampton. ¿De acuerdo? Pero obviamente el patrón solo es consolidado alveolar, ¿ya? Pero obviamente se produce ¿por qué? Por hipoxia, ¿no? Al haber hipoxia, los alveolos sufren, se altera la hematosis, todo eso, todo un proceso inflamatorio y se produce esa imagen ahí. Pero es una infección, no es parte del cuadro. Tu tratamiento va a ir enfocado a qué? Al trombo, ¿no? Tienes que tratar el trombo. Y para eso hay un esquema de manejo, ¿no? Con anticoagulantes y todas esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Cuántos casos vemos al mes de estos en el hospital de seguro? Un par. No es un diagnóstico muy frecuente, tampoco es un diagnóstico raro, pero la idea es encontrarlo para tratarlo a tiempo, siempre y cuando yo lo sospeche. Lo sospeche. Y ya dije en quién se sospecha. ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes puede hacer un tromboembolismo pulmonar en este momento? Casi imposible, ¿no?
no ser que tengan algo antecedente de algo raro. Como haber fumado desde el día que han nacido, ¿no? Que sería imposible. ¿No es cierto? Tenía un amigo que lo normal es que haga pacientes que están en el hospital. O sea, ya están internados y están internados en traumatología y gineco, medicina interna y ¡fum! Hacen un traumatismo en el hospital. Son pacientes hospitalizados. Pero ese mi amigo había fumado 2 cajetillas de cigarros desde que tenía 18 años y a los 50 años cayó al hospital con un té. Ya. Cayó con un té. Justo me llamó. Mire, estaba tranquilo y de pronto estoy asfixiado, estoy ahogado, me dice. Estaba sano, estoy ahogado. Entonces voy al hospital, pienso en té y hace un té. Y yo sabía que era fumador. En un sano es casi imposible. La mayor parte porque el fumar, hemos dicho que el primer problema, ¿cuál es? Problema en los vasos, en el endotelio. Pero generalmente da pacientes encamados por algún motivo. ¿Ya? Operaciones grandes, esas cosas. Bien, de lo siguiente que nos vamos a ocupar es de lo que es el incremento del índice cardiotorácico, que es el otro tema, del que tenemos que ocuparnos. ¿De acuerdo? Para medir el índice cardiotorácico, ¿cuál es el primer requisito? Que el paciente haya respirado profundamente. Si no ha respirado profundamente, el corazón va a aparentar ser grande cuando no lo es. El primer requisito tiene que haber primero 9 arcos costales posteriores como mínimo. ¿Y cómo se calcula el índice cardiotorácico? Solamente dividiendo A entre B. Nada más. Si esto es 10 y esto es 20, sería 0.5 y lo normal es hasta 0.5. ¿Ya? Los radiólogos no decimos cardiomegalia, decimos índice cardiotorácico incrementado. ¿De acuerdo? Y vamos a ver por qué. ¿Por qué? Los bordes del corazón los alumnos tienen que saber. Tienen que saber que este borde es aurícula derecha, ventrículo izquierdo, estas cosas, los alumnos tienen que saber. Aquí está la foto de cómo se divide. ¿Ya? El corazón se considera incremento del índice cuando es mayor a 0.5 en adultos y mayor a 0.65 en niños. ¿Ya? Entonces simplemente dividimos el ancho del corazón entre la parte interna del pulmón, todo eso de acá. Dividimos eso y eso es el índice cardiotorácico. Nada más. Yo te repito, requisito que el paciente esté bien inspirado, haya respirado profundamente y nada más. Acá hay otro caso del Felson, que está en el libro de Felson. 12 entre 28, 0.42, y diríamos que el índice cardiotorácico está dentro de límites normales. Y se acaba el cuento. ¿Ya? Causas de aparente cardiomegalia cuando realmente no es cardiomegalia. Mi delegada, léame toda esa lista. Índice cardiotorácico mayor a 50%, corazón normal, causas de aparente cardiomegalia, tórax anteroposterior, rotación del paciente izquierda, radiografía e inspiración, obesidad, ascitis masiva, embarazo, derrame pericárdico, ultrasonido, anormalidades de la pared torácica, pectus excavatum, cifosis. Muy bien. Lo primero que va a simular un crecimiento del corazón es el tórax AP, ¿no? Porque en el AT el corazón es aparentemente grande. Está magnificado, pero realmente no es. En pectum excavatum, cuando el esternón está hundido, también. Si mido el índice, va a ser mayor. Pero realmente el corazón no es mayor, o sea, simplemente es un tema de imagen. Este es uno de los diagnósticos más importantes por el que los radiólogos no dicen cardiomegalia. Si me preguntan cuánto es el índice cardiotorácico aquí, ¿cuánto será? A entre B. Será 0.7. Será 0.7. Cuando es mayor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir que al paciente le hagan una ecocardio.
La radiología llega hasta ahí nada más. Ya. El trabajo del radiólogo ha terminado. Solo dice que el índice es 0.7 y que requiere un ecocardio. En el ecocardio, ¿qué ha encontrado? Esto es líquido. Por ecografía lo negro es líquido. ¿Qué tengo aquí? Con el contraste se pinta claramente el corazón. Y alrededor, eso tiene 0 unidades Hansfield. Por consiguiente, ¿esto qué cosa es? Agua. Agua rodeando el corazón. Si ese derrame pericárdico produce datos clínicos de taponamiento cardíaco, tiene que ser drenado. ¿Cómo? Con ecografía, con ecografía. Tiene que ser drenado. Si ese derrame pericárdico no da mucha clínica, no debe ser drenado. Se precisa tratar con diuréticos, dependiendo del caso, ¿no? ¿Quién tiene derrame pericárdico? Por ejemplo, un paciente con lupus, por ejemplo, pericarditis, por ejemplo, ICC, varias patologías. Pero será tratado invasivamente cuando el paciente lo amerite. Y más que del volumen, ¿cuánto volumen tiene? En medicina no tratamos volúmenes, tratamos pacientes. Y todos son diferentes. No vamos a decirle que tiene 200, ya, le metemos aguja. Que tiene 201, ya no. Eso no existe. Tienes que ver a tu paciente, cómo está. Hay pacientes que pueden tener un gran derrame pericárdico y estar estable, estar tranquilo. ¿Qué pasa si el derrame pericárdico se produce lentamente? ¿Tendré clínica? No. No. Me adapto. Me adapto. ¿De acuerdo? Parece normal. Parece normal. En cambio, cuando es súbito, me descompenso y es ahí donde hay que intervenir. ¿No es cierto? Y eso sucede en todos los fenómenos de la vida, ¿no? En todos los fenómenos de la vida. En Lima hay un montón de delincuencia. Terrible. En Cusco hay menos. Pero hay más que se van normalizando, ¿no? Es normal. ¿La tengo que matar? Ah, normal, no pasa nada. Normal. Todo se vuelve normal en el tiempo. Por eso, tú no debes dejar que en tu paciente algo se haga normal y se cronifique. Tienes que tratarlo a tiempo. ¿Ya? Por eso, entonces, no se tratan diagnósticos, sino se tratan pacientes. Nosotros, yo he guiado varios casos que les han tenido que hacer un drenaje pericárdico, ¿no? Cuando manejan su ecografía, bien, y otro fue su aguja, ¿no? Hay pacientes que se descompensan. Y otros que están con más queso, tranquilos, y ameritan terapia. Por eso que el radiólogo no dice cardiomegalia, porque él sabe que un diagnóstico diferencial principal es esto, el derrame pericárdico. ¿Ya? Igual en esta foto, ¿no? El índice está grande, pero si yo mido en esta ventana de mediastino, esto tendrá, pues digamos, 10 watts. Sigue siendo líquido. Es un derrame pericárdico. ¿No es cierto? Esta foto es del Ferso. En mi examen que pudiese poner, por ejemplo, como tú en mi examen anterior, unas fotos para correlacionar. Podría decir 1. ¿Qué será 1? Digamos, cavidades cardíacas. 2, derrame pericárdico. 3, derrame pleural. 4, atelectasia pasiva. ¿No es cierto? Hay varias cosas. Igual, seguramente el índice es grande en este paciente, pero en el estudio de eco, se hace eco, ¿no? Pero obviamente para enseñar hay que mostrar la tomografía, ¿no? Porque el eco no la puedo traer. Es un derrame pericárdico. ¿Cómo es el tejido subcutáneo de este pacientito? ¿Cómo es? ¿Cómo es el tiene? Acá tengo para alimentar a toda la clase, ¿no? Bastante tonto. Toda la clase va a comer aquí, tranquilos. Ahí para compartir. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene obesidad? Demasiada obesidad. Es como las embarazadas, ¿no? ¿Cómo duermen las embarazadas?
al final Costado. semisentada, no pueden estar echadas porque están asfixiadas. Su barriga crece tanto que les comprime el tórax. O sea, nosotros hemos tenido unos tumores de 9 meses, ¿no? Hemos comprimido a nuestras mamás, nos hemos ahogado. Ahora tenemos 20 años y seguimos ahogando. La seguimos ahogando, nos seguimos portando mal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esa barriga enorme? Hace que el diafragma esté alto. Si el diafragma está alto, obviamente, como que el corazón se hace para arriba también, ¿no? Y eso da la idea de que es grande. ¿Y el pulmón cómo es? Chiquitito. Entonces, tampoco el paciente no puede hacer eso, ¿no? Entonces, obviamente, yo no voy a decir cardiomegalia, no. Porque estoy analizando en el contexto, ¿no? Pulmón chiquito, paciente grueso, no es cardiomegalia. Solo diré que el índice es 0.8, ¿no? Pero no digo más. El corazón del paciente está recontra bien. Puede estar gordito, pero está bien. En la placa lateral del tórax, igual, ¿no? La zona cardíaca está ahí, pero en este caso está... ¿Qué pasa con esto? Algo he tocado de más. En la placa lateral, ya sea por derrame pericárdico, por lo que sea, igual, el corazón crecerá hacia adelante, hacia atrás, ya sea corazón o sea agua. Y esta foto he traído para que tener este concepto claro. Al paciente le han dado bario de tomar, y el bario está en el esófago. Entonces, la cara posterior del corazón está en íntima relación con el esófago. ¿Ya? ¿Y los cardiólogos qué hacen? Ecografía transesofágica, que es muy, muy, muy buena. ¿De acuerdo? Súper buena. Los niños tienen corazón más grande. Son más cariñosos. A medida que te haces más viejo, te vuelves corazón de piedra. Entonces, un niño puede tener el índice cardiotorácico hasta de 0.65. ¿Ya? Y eso es normal. ¿Ya? Los niños normalmente tienen más índice cardiotorácico. Acá este niño tiene el índice muy grande, ¿no? ¿Podrá hacer una cardiopatía? Sí. ¿Podrá hacer derrame pericárdico? Sí. Yo solo voy a decir que el índice es 0.8. Y con eso me quedo feliz y contento. ¿De acuerdo? Recordad que los niños hasta los 5 años tienen el timo. ¿Todos tenemos el timo hasta los 5 años? No. Algunos sí, algunos no. Y producen esta imagen característica que se llama imagen en vela de barco o barco de vela. ¿De acuerdo? A veces crece hasta acá abajo, ¿eh? A veces crece hasta acá. Por eso que el timo se puede confundir también con un corazón grande. ¿Ya? El timo se puede confundir con un corazón grande. Entonces, igual otra vez, como hace 5 meses me traen una placa de un niño que estaba saltando en su cama y estaba vendiendo ceftriaxona. Pensaba que era una neumonía esa cosa. Yo les digo, ¿ustedes tratan al paciente o tratan a la placa? Si el paciente está saltando en su cama, está recontra sano, más sano que el médico. ¿No es cierto? Entonces, cosas normales que tenemos que conocer. No todos tienen, pero algunos niños tienen.
El timo es una cosa que yo tiene que estar clavado en mi cabeza. ¿Ya? Que no produce patología. Bien, hasta ahí hemos visto la segunda cosa que tenemos que saber. Lo que es índice cardíaco normal e índice cardíaco incrementado. Siguiente tema que tenemos que saber. Insuficiencia cardíaca congestiva. Mi delegada, ¿qué es insuficiencia cardíaca? Va a ser mal funcionamiento de cualquiera de las cavidades del corazón. Ya. Leen a ver un googleo. Un buen googleo. Ven acá, ¿estás Jermaine? ¿Qué es la insuficiencia cardíaca congestiva? Es la situación en la cual el corazón no puede mantener un gasto cardíaco adecuado y puede haber un problema tanto en la sístole como en la diástole. ¿Qué más? Siguiente alumna. ¿Estás Jermaine? ¿Qué más? Luego la deficiencia por lo tanto puede haber una afección a nivel del hígado o también a nivel de infección en la región del sangre. Ya. Siguiente alumna. ¿Cuál es Jermaine? Brian. ¿Qué hay? ¿Qué más? Para ser más específicos, la insuficiencia cardíaca congestiva se va a basar en la patología ventricular y en la valvular del corazón. ¿Esto qué va a hacer? Que, por ejemplo, disminuye el gasto cardíaco, o bueno, se altera en este caso, ya que el corazón, que es una bomba, no bombe la suficiente sangre a todo el organismo. Y así forme patologías relacionadas con diferencia de presión. La insuficiencia cardíaca en sí va a ser un problema en el cual el corazón va a ser insuficiente para... ¿Cierto? Sí. La ICD es la consecuencia de un montón de enfermedades, que hacen obviamente que el corazón no trabaje bien, pero indirectamente en el pulmón van a producir un término importante, que es el incremento de la presión venosa. ¿Cómo regresa la sangre del pulmón hacia el corazón? Por el ventrículo izquierdo. Por las venas pulmonares. Por las venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares qué tipo de sangre llevan? Sangre arterial. ¿Ya? ¿Qué pasa en la ICC? La presión en esas arterias aumenta. Aumenta como consecuencia de una serie de enfermedades. Al aumentar la presión, ya, no puede ser obviamente recogida por el corazón y el pulmón se encharca, se llena de líquido. No solamente el pulmón, ¿no? ¿Qué pasa con el ICC? ¿Cómo en sus piernas? ¿Qué tienen cuando uno les mete el dedo? Fobia, ¿no es cierto? Tienen fobia. Y clínicamente, ¿qué cosa tiene el paciente? Está disneico porque su corazón, obviamente su tórax está lleno de líquido. Está disneico el paciente. Y la disnea es hasta pequeños esfuerzos, ¿no? En el paciente con ICC, solo el hecho de levantar su brazo lo va a agitar. ¿Ya? Esos cambios, se debe entender eso, que las arterias pulmonares, perdón, las venas pulmonares, se incrementa su presión y la sangre escapa por todo lado en el tórax, explica toda la sintomatología y explica ese gráfico que está ahí. ¿Okay? Por eso que en el capítulo que vamos a hacer de abdomen, estoy mandando un libro de Netter y un libro que se llama Radiology for Students, donde en las diapositivas quiero ver cosas como esa. O sea, quiero ver una foto del Netter ahí, de ICC por ejemplo, o digamos de apendicitis. Foto del Netter de apendicitis.
no sé cómo se ve el apéndice. Y la foto en blanco y negro, o sea, cómo vemos los radiólogos. ¿Cómo vemos los radiólogos la foto? Eso me interesa. Quiero ver cómo se ve más o menos en un esquema de Netter y cómo se ve en grises, ¿no? Y cómo se ve en grises. Para entender todo medicina, lo único que tengo que entender yo es entender esos gráficos. Nada más. Yo lo descubrí cuando estaba en la carrera, pero al final de la carrera. Al inicio de la carrera estaba recitando, ¿no? ISC, A más B más E más D. Ya, pues si no se olvida todo. Pero cuando solamente tienes en tu cabeza algunos conceptos claros y algunas imágenes claras, puedes saber todo lo que el paciente tiene. Yo les aconsejo por eso revisar su libro de Netter, que les estoy mandando, el libro de patología de Netter. ¿Ya? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? En general el paciente es un cardiópata, ¿no? Por eso que el corazón, como han dicho ahí, compensatoriamente y está grande. El paciente generalmente está estable, pero ¿qué pasa cuando se inestabiliza? Primero aparece un fenómeno que se llama redistribución o cefalización vascular. Normalmente los vasos de los ápices, ¿ya?, son más delgados que los de las bases. Pero en estado patológico, los vasos de los ápices se vuelven más gruesos. Segundo paso, como el líquido, como hay incremento de la presión en las venas pulmonares, escapa líquido primero al intersticio y aparecen las líneas B de Kerley. Líneas B de Kerley son líneas paralelas al diafragma de unos 2 o 3 centímetros. Siguiente paso, el líquido ya no puede estar ni siquiera en el intersticio. ¿Y dónde se va a meter? Al alveolo. Al alveolo va a producir el edema en alas de mariposa o alas de murciélago. Alas de mariposa o alas de murciélago. Y después, cuando el líquido ya no pueda ser compensado ni siquiera en los alveolos, va a ir a parar ¿dónde? Al espacio pleural. Y va a producir lo que se llama efusión pleural o derrame pleural. Y clínicamente el paciente va a tener disnea y cuando lo auscultamos, ¿qué va a tener? Crépitos. ¿Qué son crépitos? Es como frotar tu pelo, ¿no? Sí. Ese sonido que hace tu pelo a frotar son crépitos. Y como son un montón de líquidos, el paciente está lleno de agua, ¿qué le voy a dar como tratamiento? Diuréticos, ¿no? Cuidado que traten un paciente con ceftriaxona, pensando que es neumonía. Va a ir a la horca. Van a quemar vivos. ¿Y eso cómo sé que así se fácil? ¿No? Ataca los dos pulmones y es la historia clínica. Yo ya soy un casero, me descompenso cada 3 meses. Me hospitalizan cada cierto tiempo. ¿De acuerdo? Ya soy un cardiópata, o sea, ya saben mi historia. Claro, el paciente alguna vez llega primero al hospital, ¿no? Y es más tranca de diagnosticarlo. Y hay que ver en qué estadio lo cojo, en qué momento llega al hospital. ¿Ok? Entonces, en ese gráfico está todo lo que es ICC. Y como dice el Ferguson, ¿no? En caso de los radiólogos, lo único que tenemos que saber es eso, y no más. Obviamente, los radiólogos también estamos metidos ahora en lo que son las oclusiones de las arterias coronarias, que lo vemos por angiotomografía de tórax también nosotros, pero esa parte no va para los alumnos. En general, tenemos 3 grandes estadios. La etapa de redistribución de inicio, donde ya el paciente empieza con su cardiomegalia, ¿no? Para compensar eso. Y empieza a ver la cefalización vascular. La etapa 2, que es la etapa intersticial, donde aparecen las famosas líneas B de Kerley, las rayitas, ¿ya? Y luego, en la etapa alveolar, el edema agudo del pulmón, en la etapa 3. La etapa de redistribución. En la etapa de redistribución, hemos dicho qué va a pasar. En estado normal, los vasos de las bases son más gruesos que los vasos apicales. En estado patológico, los vasos de los ápices son más gruesos que los de las bases. ¿Y cuándo lo puedo ver? Cuando lo pienso. El radiólogo solo puede encontrar algo cuando antes lo ha pensado. No lo ha pensado, no lo encuentra.
Por eso cuando lee placas y supone que el paciente es un cardiópata, va a buscar eso. Luego aparece la etapa 2, la etapa intersticial, ¿ya? Donde van a aparecer, ¿qué cosa? Las líneas B de Kerley. Normalmente las rayas que son los vasos solo llegan hasta 2 centímetros antes que la pleura. En estado patológico, estas líneas paralelas al diafragma aparecen obviamente pegadas a la pleura. Son las líneas B de Kerley que miden 1 a 2 centímetros paralelas al diafragma. ¡Qué belleza de líneas B de Kerley! Obviamente, para verlo, tengo que pensarlo. En tomografía, los radiólogos informan esto como edema, edema intersticial en los septos interlobulares. Es lo que informan los radiólogos. Obviamente, cuando tú les dices que un poco más, que el paciente tiene ICC, pueden decir que eso puede ser líneas de Kerley, pero en general, en tomografía es engrosamiento de los edema intersticial en los septos interlobulares. Así informan los radiólogos por tomografía. Sigue pasando el tiempo, no estás compensando a tu paciente, sigues pensando defecios, no lo diagnosticas, el paciente va empeorando. Hay líneas B de Kerley y también los cilios se hacen prominentes, ¿ya? Recuerden que en los cilios que tenemos arterias y venas, ¿no es cierto? Y las venas pulmonares están incrementadas de presión, por eso que los cilios se hacen grandes. Los cilios crecen. Se llama sombra iliar. ¿Ya? Sombra iliar se llama. Igual, otra vez en la tomografía, en las porciones generalmente más declives aparece eso, ¿no? O sea, los septos interlobulares están gruesos. Gruesos. Las marcas están gruesas. Pasa el tiempo y ¿qué aparece? Un patrón alveolar. Sigue habiendo el intersticial de fondo, pero el patrón alveolar en alas de mariposa con y listo. Edema alveolar en los 2 pulmones. ¿Qué tengo que dar al paciente? Diuréticos, cardiotónicos. Si hay infecciones, trato las infecciones también. Todo, ¿no? Todo lo que el paciente puede tener. Tengo que estabilizar a mi paciente para que mejore. El corazón obviamente de fondo está grande, los cilios están prominentes, doy diuréticos a mi paciente y listo. Y está limpio. Obviamente los cilios siguen prominentes porque el paciente es un cardíaco y el índice torácico sigue grande porque el paciente es un cardíaco, eso no se va a curar. Otras enfermedades de fondo que son valvulopatías y otras cosas son trancas de mercado. Por eso que es un casero. El paciente es un casero. ¿Okay? Y como les he estado comentando a ustedes, cuando elijan su especialidad tienen que pensar, ¿no? Y tienen que ver. ¿Qué les gusta? A ver, ¿los mismos pacientes toda la vida o les gusta cambiar de pacientes? A los que les gusta ver toda la vida los mismos pacientes, que pueden ser, por ejemplo, cardiólogos, ¿verdad? Porque su paciente cardíaco se va a sanar un día, nunca. A no ser que la Virgen de Guadalupe lo permita. Pero eso es más grande que la esperanza del pobre. No es cierto. Este paciente cardíaco te va a seguir hasta que se muera. Le vas a dar los nuevos antihipertensivos y todo eso. Como les comentaba, ¿cuáles son los...? Y me acuerdo cuando hacía medicina tradicional, el maestro Liendo que nos enseñaba, siempre nos enseñaba, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de la salud? Eso les he dicho en la clase pasada, lo voy a repetir otra vez. El maestro decía, uno es el pilar físico. Tienes un mioma. ¿Quién te va a volar ese mioma que está sangrando? El ginecólogo. El otro es el pilar mental, tu mente. Tiene que desarrollar. ¿Cómo desarrolla tu mente?
estudiando, ¿no? Tienen que leer su libro. A los viejitos que les hacen llenar crucigramas, cosas, ¿no? Para que su mente se activa, si no se reduce tu mente. ¿Ya? El otro final, ¿cuál es? El emocional. Tienes que gestionar tus emociones. Te amo lo del útero. La señora está llorando porque tenía 30 años, solo tiene un hijo. ¿Quién lo va a manejar si es un buen ginecólogo? El mismo, ¿no? Pero si no, lo podrá llevar a un psicólogo. Para que la señora se estabilice, ¿no? Quería tener 10 hijos, solo ha tenido uno y le ha tenido que sacar el útero por X motivos. ¿Y el otro final cuál es? El espiritual. ¿Quién lo maneja eso, Tranca? Uno mismo o alguien. El maestro se reía y decía, ¿no? A los médicos, ¿qué les conviene? ¿Que eso esté estable o no esté estable? Que no esté estable si tienes pacientes. Eso es el maestro, ¿no? Nos conviene que eso esté inestable. Y nos conviene que la gente eso no sepa. Porque todo repercute en todo. Pero obviamente